Bueno, vamos a iniciar la tercera parte de esta clase. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no, ya lo cerraron. Vamos a iniciar la tercera parte de esta clase y del viernes 29 de septiembre. Y lo que vamos a analizar es los conceptos centrales que estuvieron considerando en pequeños grupos sobre el periodo de 6 a 8 años. Lo importante de tener en cuenta es que cuando hablamos del periodo de 6 a 8 años ya estamos hablando de la segunda infancia. Recuerden que de 0 a 3 es la crianza, de 3 a 5 es la primera infancia y de 6 a 8 y hasta la pubertad estamos hablando de la segunda infancia. Entonces, en el grupo que estaba en la sala 1, iban a analizar la característica del procesamiento de la información y algunos conceptos centrales sobre, bueno, lo que para ustedes les parecía que podía ser más distintivo de este periodo. ¿Qué nos pueden contar Agustín, Dionela y Kevin? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les parece importante compartir con los compañeros? Bueno, eh, no se habló mucho, pero Ajá, bueno, porque tampoco, a ver, como fue muy poco tiempo para tanta información, tenés eh, razón, pero bueno, así lo que pudimos rescatar sí. es que, bueno, el, en el proceso de información Sí, pudimos destacar como que el mejor proceso es la ejecución. sí, O sea, esto para recibir una estimulación ujú, sistemática, dice, ajá, y esto se da gracias ¿cómo se llama? Al desarrollo de la subcorteza, o sea, hace ajá, mielinización la subcorteza, y bueno, esto permite, esto, bueno, se da a los 6 años, ¿no? El desarrollo, sí, en auge a los 6 años dice que está, y bueno, dice que mejora la estabilización, fijación, la combinación de habilidades motrices. Así que bueno, nada, eso fue lo único que pudimos rescatar así de lo poco. muy interesante porque rescataron lo más importante. Fíjense que nosotros venimos diciendo, y esto es importante también para empezar a repasar para el parcial. De 0 a 3 ponemos el acento en la ejecución, porque se aprenden, se controla, se desarrollan las conductas voluntarias, control postural, prensión y marcha, que sobre ese control de las habilidades voluntarias, de las conductas voluntarias, se desarrollan las habilidades motrices generales, eso de 0 a 3. Después dijimos de 3 a 5, el acento lo pasamos a la percepción, porque gracias a la mielinización de las zonas cerebrales que tienen que ver con la sensibilidad y con la percepción, podemos construir las nociones perceptivas. Y ahora, de 6 a 8, volvemos a poner el acento en la ejecución. ¿Por qué? Y ustedes encontraron la razón fundamental: cómo se va completando la mielinización de distintas áreas del cerebro, y entonces el hecho de que se mielinice la subcorteza, recuerden que hablábamos de que nuestro cerebro está compuesto por distintas capas. La subcorteza es la más interna, la que tiene las funciones que heredamos del resto de las especies, las funciones vitales y los tipos de motricidad que heredamos de otras especies. Es decir, de lo que nosotros denominamos la motricidad filogenética. Y que gracias a la mielinización de esa zona más interna del cerebro, que es la subcorteza, la que está por debajo de la corteza, que es la capa más nueva, más específica, más desarrollada y la que tiene las características más específicamente humanas, y entonces eso permite un mayor dominio de la ejecución. Está excelente la respuesta, excelente, ¿sí? Entonces el acento en este periodo va a volver a estar en cómo van mejorando las capacidades de aprendizaje motor de nuevas habilidades. ¿M? Bien, ¿qué, mientras que leyeron, hubo algún concepto que les haya llamado la atención o algo que no hayan entendido? Agustín o los Kevin o Eh, Dionela. Sí, no, o sea,
Es como que simplemente llegamos a ver esa parte, o sea, no nos Bien, dimos tiempo a la pregunta, no nos dimos tiempo a nada. perfecto. Sí, Sí, quería agregar que también a partir de los 5 o 6 años en adelante los niños consiguen acoplar, o sea, bien, hacer más bien, habilidades motrices. bien. Justamente la mielinización de la subcorteza nos va a permitir poner el acento en nuevos aprendizajes motores gracias a que, ¿qué es el acople o acoplar? ¿Recuerdan? Porque no estuvimos hablando mucho de las capacidades. ¿Qué es el Juntar acoplamiento? ¿Cómo? una habilidad motriz con otra, ¿no? Entre eso. Eso es, eso es. Eso es acoplar, unir una habilidad motriz con otra, juntar, poder hacerla una a continuación de la otra sin que haya un momento de interrupción de la acción. Y el acoplamiento, ¿qué es? Una habilidad, una capacidad, ¿de qué tipo es? De paso repasamos para el parcial, ¿eh? No soy del grupo, pero si no me acuerdo mal, es una habilidad que se desarrollaba. Mm, Yo diría que no es una habilidad. Acuérdense que las habilidades, ahora las vamos a repasar también. Las habilidades son generales, combinadas o específicas. El acoplamiento es una qué? Es algo que Una puede hacer, capacidad. ¿cómo? Una capacidad. Es una capacidad, Noelia, es una acuérdense que de las capacidades teníamos las coordinativas y las condicionales. ¿Qué les parece? ¿Será una capacidad coordinativa? Acuérdense que las capacidades coordinativas tenían que ver con la función que cumple nuestro cerebro de regulación y control de las acciones motrices. Y las condicionales tienen que ver con todos los procesos que se dan a nivel del músculo gracias a las distintas funciones metabólicas que cumple nuestro organismo. Entonces, si estamos diciendo que a partir de los 5 o 6 años se logran unir dos o más habilidades motrices, ¿qué les parece? ¿El acoplamiento será una capacidad coordinativa o condicional? Coordinativa. Es una capacidad coordinativa. Entonces, justamente la mielinización de la subcorteza lo que va a permitir es que empiecen a mejorar las capacidades coordinativas. Es decir, que los niños no solamente puedan ejecutar las habilidades, sino que cada vez ahora las puedan empezar a juntar o unir, como bien dijo Kevin recién, y además de unirlas, puedan empezar a ejecutarlas con mayor ajuste y control, porque empiezan a desarrollarse, además del acoplamiento, otras capacidades coordinativas. Es decir, que lo que mejora en este momento, como dice ahí el cuadrito, fíjense que dice auge, quiere decir mejora de la capacidad coordinativa neuromuscular. Empieza la combinación, esto que dijo recién Kevin, comienza la combinación de las habilidades motrices generales, HMG, es habilidades motrices generales, y entonces los chicos pueden usar su motricidad de manera más operativa y más inteligente. Bien, muy buena la explicación. ¿eh? Sin embargo, hay una contra que tiene el desarrollo motor en este momento, una contra social y cultural. ¿Qué les empieza a pasar a los chicos a partir de los 6 años? Esto para todos, no solamente para los que estuvieron en esa sala. Hay algo que pasa, que nos cambia la vida, que nos cambia la posibilidad de movimiento. ¿Me Algo repetí la pregunta que no la escuché? que Sí. cambia la posibilidad de movimiento. Sí, que nos cambia, que nos limita las posibilidades de movimiento. ¿Qué nos pasa a partir de los 6 años? Empezamos el colegio. Sí, ¿y Tremenda qué hace pregunta. la escuela? Porque al colegio ya íbamos al jardín, pero ¿qué hacíamos en el jardín? Nos movíamos. Todo Jugábamos. el, todo el tiempo. Solamente jugar.
Claro, jugar. ¿Y qué hay, por ejemplo, en la salita del jardín? ¿Cómo está dispuesta? ¿Qué tiene? Y Vueltas por todos juegos, lados. nada, solamente. Juegos, rincones, ¿sí? Y cuando salen al recreo, ¿qué hay en los patios de los jardines? Los juegos. Hamacas, toboganes. Arenero, ¿sí? Hay juegos, ¿sí? Y en cambio, y cuando salen del jardín, los chicos, ¿qué hacen en sus casas? Jugando. Juegan, tal cual. Van a la primaria, 6 años, van a la primaria. ¿Qué hacen adentro del aula de la primaria? Todo el día Y sentados. ya, claro, ya empiezan como a razonar, a pensar más, a estudiar, básicamente. Bien, y entonces están 4 horas sentados. Cuando salen al recreo, ¿qué hacen en el Sí. recreo? Gastan las energías. Sí, gastan las energías, Corren. pero se puede correr y se puede jugar. ¿A ustedes los No, dejaban correr y jugar en el patio de la claro, está primaria? más limitado todo lo que pueden No, hacer. pero No. lo terminan haciendo igual. Lo termina, afortunadamente Ah, mirá, una loca salió ahí. los chicos terminan moviéndose igual, por suerte, por suerte. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegan a la casa después de la primaria? ¿Qué se llevan para hacer? Tarea, Tarea. La tarea. la siesta. Sí, la siesta y la tarea, sí, fundamentalmente la tarea. Entonces, y cuando, o sea, que cuando llegan a la casa, los chicos pueden salir a jugar, pueden, o se sientan y siguen haciendo tarea. Siguen atados al colegio. Siguen atados al colegio. Entonces, fíjense, acá voy a esto que me parece que es muy importante, esta diapositiva. Fíjense que el problema de este momento es que empieza a haber una limitación, dice la diapositiva, una limitación de las posibilidades motrices espontáneas. Nuestra cultura está organizada de manera tal que cuanto más necesitaríamos movernos, ahí el sistema educativo nos empieza a limitar nuestras posibilidades motrices. Y que algo que empieza a pasar, más allá del buen desarrollo de la motricidad, es que, sin embargo, ¿algunos de ustedes trabaja con chicos de 6 a 8 en algún club? ¿Alguno tiene la posibilidad de dar clases con chicos de esta edad? Yo lo hacía, profe. ¿Y qué pasaba? ¿Con qué? O sea, la pregunta bien específica. Sí, o sea, vos ibas a dar clase y dabas una Sí. consigna. ¿Y qué hacían? ¿Qué enseñabas, Agustín? Yo tenía una escuelita de arqueros. Iba a una escuelita de arqueros y eran todos neguitos arqueros. De Bien, entre 6 y 9 años, 10 más o menos. bien. ¿Y qué hacían los de 6? Dabas una consigna. ¿Y qué hacían los de 6? Y el que tenía que trabajar en el arco lo hacía bien, pero por ejemplo los otros estaban cada uno en su mundo. Charlaban entre ellos, no sé, y corrían para todos lados. Siempre uno se te escapaba a tomar agua, o se te escapaba al baño. Técnicamente quizás no tenían como una buena atención, digamos. No, mira, tal cual, diste la palabra justa, Agustín. Esa falta de atención es esto que Agustín lo dice como atención y es esto que está acá abajo. Fíjense que dice procesos corticales inhibitorios poco desarrollados. 2 puntos, no prestan atención. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? La corteza cerebral, estamos diciendo que se mielinizó la subcorteza, la que está más abajo. La corteza cerebral, que es la capa que está más arriba, es la que permite inhibir la atención sobre aquellos aspectos que no son importantes. Y sobre todo es la que te pone un freno a la acción y el movimiento permanente. Entonces, si hay algo que tienen los de 6, es una vivacidad, dice allí, una vitalidad enorme, una inquietud enorme, y lo que más les cuesta es sentarse, prestar atención, limitar esa necesidad de moverse que tienen. Por eso es que lo mismo pasa adentro del aula, la maestra tiene que hacer un esfuerzo enorme para que todos le escuchen. Lo mismo pasa en el club, donde el entrenador o la entrenadora tienen que hacer un esfuerzo enorme para que se callen. Por eso es tan importante cuando uno trabaja con los de 6 a 8 que las consignas sean cortas, claras y que permanentemente estén
haciendo alguna acción en lugar de estar sentados escuchándonos, ¿no? Si uno quiere que todos escuchen al mismo tiempo, por ejemplo, si les da una pelota, va a ser lo más característico, va a ser que mientras que uno está explicando, el que está con la pelota le esté picando, le esté pateando, y lo que menos va a estar haciendo es prestándome atención a mí. ¿Y eso por qué es? ¿Porque son, entre comillas, maleducados? No, porque su corteza cerebral no está actuando de manera inhibitoria. ¿Qué es de manera inhibitoria? Es este freno interno de pará. Está hablando el profesor, presta atención. Bueno, eso todavía su sistema nervioso no lo puede hacer por sí mismo. Sin embargo, como se mielinizó la subcorteza, tienen un montón de energía y de necesidad de moverse para seguir mejorando su capacidad de coordinación. ¿Mm? Bien, ¿qué más le llamó la atención? ¿Algo más querrían agregar sobre esto? Agustín, Dionela, Kevin, o hacer alguna pregunta de algo que no hayan entendido. No, yo no, profe. ¿Avanzamos? Bien, ya que estamos acá hablando de la coordinación, vamos a hacer un salto. Y en lugar de ir a la inteligencia y a la percepción, vamos a ir al tipo de habilidades que se pueden aprender en este momento. ¿Qué nos dirían los que estaban en la última salita? A ver, ¿quiénes estaban? Esperen que lo subo acá. ¿Sí? A ver, acá. Matías, Nicolás, Noelia o Tomás, o Miguel, porque Tomás es el apellido, ¿no? Creo, Miguel, Tomás es tu apellido. Bueno, Profe, sí, hablamos solo dos nada a ver, más. bueno, los dos que hablaron, ¿qué dijeron? Vamos acá, ¿eh? Fíjense que acá hay un concepto que es importante, a ver si ustedes lo llegaron a captar, Noelia y no sé quién otro más habló, si Matías o los que nos Yo estaba. Bien, ¿qué quiere decir motricidad de transición y qué son las cadenas motrices? Motricidad de transición es la media entre la motricidad básica, representada por las habilidades motrices generales, y la motricidad específica. Que hoy están dando unas explicaciones maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Bien, y si vos tuviese que agregar algo más, Matías, ¿qué dirías? Ahí está el gráfico, ¿eh? Ahí está la diapositiva, Ujú. ¿sí? Bueno, ahí la tenés. Volví a repetirlo para que los compañeros que quizás no lo leyeron, mirando la imagen, puedan seguir tu idea. Ok, cadenas motrices o habilidades motrices combinadas. Eh, Forman parte de la motricidad de transición. La motricidad de transición es la media entre la motricidad básica, representada por las habilidades motrices generales, y la motricidad específica. Bien. Matías, si nosotros tuviésemos que agregarle ahí que ese gráfico le falta, siempre que miro este gráfico digo le tengo que agregar ese dato. Si no, ya, Matías y todos estamos repasando, ¿eh? Si yo tuviese que agregarle edades, ¿en qué edades se aprenden las motricidades, las habilidades motrices generales? Yo tendría que decir, las habilidades Em, motrices generales se aprenden de tal edad a tal edad. Los demás podemos ayudar. a partir de los 5 o 6. Sí, a partir de los 5 o 6 se empiezan a aprender las combinadas. En Ah, entonces realidad, de los 2 era, ¿no? 6 a sí, 8. sí, yo diría que 6 a ya a 8. partir, yo antes, Noelia, porque de 6 a 8 es la que Ah, ok. estamos analizando ahora. La que estamos Sí. analizando ahora, que es la que está en celeste ahí o en azul, es la motricidad de transición. Ustedes nos van a contar algo más ahora de las habilidades combinadas o cadenas motrices. Pero antes de las cadenas motrices, porque las que se combinan son habilidades motrices generales. Se aprendieron las generales. ¿Saben cuándo? ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada cuando hablamos de 0 a 3? Sobre el control postural, sobre la aprensión y sobre la marcha, a partir del año se empiezan a aprender las habilidades motrices generales. ¿Cuál es la primera habilidad motriz general que se aprende al año? Agarrar con la mano, ¿o no? Sí, la aprensión sí, pero esa todavía no es una habilidad motriz general. Una habilidad general sería lanzar, por ejemplo, ¿sí? O una habilidad motriz general sería recibir algo.
Agarrar con la mano es una conducta voluntaria, lo mismo que adoptar una postura de parado, es una conducta voluntaria. O cambiar de lugar. En cambio, cuando uno esa conducta voluntaria le pone cierta patrón de movimiento, eso ya se convierte en una habilidad motriz general. ¿Cuál es la primera habilidad motriz general que aprenden los chicos al año? ¿Qué Gatear, aprenden? ¿Cómo? gatear. Sí, gatear también podríamos, en realidad el gateo es también parte de una motricidad, eh, eh, mm, perdón, de una conducta voluntaria. En cambio, ese gateo se puede convertir en una cuadrupedia o ese gateo, ¿sí? Se va después, cuando ese chico se pueda poner de pie, va a lograr lo que para nosotros es la primera habilidad motriz general, que es caminar, ¿sí? O sea, las anteriores, agarrar, gatear, reptar o tener control de la postura de mi propio cuerpo, a esas nosotros lo llamamos hasta el primer año de vida, que es como nos van demostrando, cómo se va dando la mielinización, lo llamamos conductas voluntarias. Sobre esas 3 conductas voluntarias, control postural, prensión y marcha, construimos las habilidades motrices generales. Miren, se los voy a mostrar porque yo sigo insistiendo que para mí es fundamental ver los gráficos. Espérenme un segundito, seguro esto lo tengo acá. Voy ahí rápidamente. Acá, esperen un segundo, miremos este gráfico que para mí es central. Esto. De lo que estamos hablando es de esto, ¿sí? Que señalamos la semana pasada. Fíjense, déjenme correr esto acá. Fíjense, nosotros dijimos, a partir del 4.º mes estamos en el periodo de 0 a 3 años. A partir del 4.º mes adquirimos los primeros movimientos voluntarios. Controlamos la postura, cuello, me siento y me paro. Soy capaz de agarrar y de soltar voluntariamente, prensión, y soy capaz de desplazarme, repto, gateo, rolo. Sobre esas 3 conductas voluntarias a partir del año, hasta los 3 años, y esto es en realidad hasta los 5, porque de 1 a 3 las aprendo y hasta los 5 las voy perfeccionando. A partir del control postural adquiero las habilidades de no locomoción. Flexión, extensión, me paro, me siento, decúbito ventral, decúbito lateral. A partir de la prensión aprendo las habilidades manipulativas. Acuérdense, ojo, mano y ojo, pie. Y a partir de la posibilidad de mover mi propio cuerpo, aprendo y de desplazarme, aprendo todas las habilidades de locomoción. Caminar, correr, saltar, reptar, cuadrupedias, trepar, transportar. ¿Se entiende esta idea de la diferencia entre conductas? Estas 3 son conductas voluntarias. Y sobre esas conductas voluntarias yo voy logrando mejores niveles de coordinación y pudiendo usar mi propio cuerpo y lograr distintos efectos sobre el medio a partir del aprendizaje de estas habilidades generales. ¿Se entiende esta diferencia o no? Sí, sí. Bien, y lo que vamos a hacer ahora, si yo vuelvo al gráfico anterior, que era lo que estaba explicando recién, no se está viendo, ¿no? ¿Cómo que no se está viendo? ¿Ustedes están viendo el gráfico acá? Sí, sí, sí. Sí, Ah, profe. bueno, Sí, porque me daba otra información la máquina. Pensé que me estaba hablando y diciéndoles, ustedes ven y ustedes no estaban viendo. Perdonen, ¿eh? Vuelvo acá entonces. Entonces, si yo vuelvo al gráfico anterior, ahora vieron que cambié, ¿no? De gráfico. Sí. Bueno, si sí, usted, sí. entonces, de lo que estuve hablando recién es esto, de cómo se aprenden las habilidades motrices generales. ¿Cuándo se aprenden? Acá yo lo voy a agregar ahora y voy a poner, si me deja, tengo que sacar A esto, partir del año. tal cual. Yo tendría que decir acá, si yo pongo, a ver, déjenme volver a poner, lo que estoy diciendo es, acá, esto, se aprende de, acá, de 1 a 5, ¿sí? Las habilidades motrices generales se aprenden del año a los 5 años.
Y si yo estoy pensando en las habilidades, esto lo tendría que poner acá abajo en realidad. Entonces, ¿cuándo se aprenden las generales? Del año a los 5 años. ¿Cuándo se aprenden las cadenas? Las cadenas deberían aprenderse en este periodo que estamos hablando, ¿sí? De, acá lo corro, esto, y digo, esto se aprende de 6 a 8 años, ¿sí? De 6, perdonen, de 6 a 8 años. Bien. ¿Y por qué la llamamos motricidad de transición? ¿Qué dice Noelia? ¿Y por qué la llamamos motricidad de transición? ¿Por qué a la que aprendimos antes la llamamos básica y por qué esta la llamamos de transición? Porque van cambiando, ¿puede ser? ¿Se van modificando? ¿Puede ser? Sí, y fundamentalmente cuando uno piensa de transición, Noelia, estar en transición es estar ¿qué? Creciendo, Sí, modificando. y pasando de un tipo de motricidad a otra, y algo que es fundamental y que en general no se dice y no se hace, es que este tipo de motricidad no se enseña, ¿sí? Y eso es un error. ¿Por qué digo que es un error no enseñar la motricidad de transición o no enseñar las cadenas? A ver, cuando decimos cadenas, ¿todos entienden de qué estamos hablando? Sí, y a las habilidades motrices combinadas. ¿Y cuáles serían, Matías, por ejemplo? O quienes están con... Eh, Sí, lanzar, correr. pero es una cadena. Si estamos hablando de cadena, tenemos que pensar el correr con algo y el lanzar con algo. Si yo Correr y lanzo, saltar. a ver, Y saltar. escuchen. Si yo lanzo, es una habilidad motriz general. Si Ah, yo claro, correr y corro, saltar. Sí. claro, a ver, ¿cuál sería, Matías? Ahora sí, ¿cuál sería? Correr y saltar. Bien, Después correr, saltar y girar. bien, muy bien. Y bueno, correr, girar y esquivar a un compañero. Perfecto. Entonces, ¿por qué digo que estas no se enseñan? Porque en general, cuando los chicos van a los clubes, no se les enseña a combinar las habilidades. Directamente se pasa de la motricidad básica ¿a dónde? A la A la motricidad, específica. a la específica. Los chicos llegan al club y ya no se les enseña a correr y a saltar, se les enseña la técnica del deporte. Y a veces los chicos ni siquiera saben hacer las habilidades generales y los entrenadores y las entrenadoras en los clubes lo que queremos es que aprendan a saltar en largo o que aprendan un tiro suspendido o que aprendan una entrada en bandeja en básquetbol. Y en realidad lo que nosotros necesitaríamos es que los chicos sean capaces de correr, saltar y lanzar antes de enseñarle la entrada en bandeja en básquetbol. ¿Mm? No sé si se entiende esa idea de la importancia de estas habilidades. ¿Se entiende Sí, o no? sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, Una Hay que darle pregunta, una base profe. antes de darle lo específico de cada deporte. tal cual. ¿Y por qué digo que hay que darle una base? Porque además todos todos aprendemos a correr, aprendemos a saltar, pero no todos aprendemos a correr y saltar, no todos aprendemos a pasar y recibir a la carrera, no todos aprendemos a lanzar mientras correr y lanzar mientras que estoy corriendo, es decir, las habilidades generales se aprenden espontáneamente. En cambio, las habilidades combinadas hay que ponerle una determinada intencionalidad o situación para que se den en la vida, o sea, no se dan cotidianamente. ¿Sí? Uno corre el colectivo, uno salta un charco, pero no es que uno anda por la vida corriendo y saltando, no sé si se entiende. O sea, hay que Ujú. generar situaciones y por eso digo que es necesario enseñarlas, porque hay que generar situaciones para que estas habilidades se combinen, para que estas habilidades se puedan hacer una continuación de la otra sin pararse. ¿Mm? Bien, ¿esto se llega a captar o más o menos? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Una- Y cuenten, sí, alguien iba a preguntar algo. Perdón, profe. Sí, 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 profe. Yo. Una preguntita. En cuanto, no sé, todas las habilidades combinadas,
Sí, Em, tengo el concepto un poco confuso, a pesar de de haberlo leído, pero justamente ahora lo detecté, eh, ¿no es cierto?, con las capacidades de acoplamiento. O ajá, sea, habilidades o cadenas motrices con las capacidades de acoplamiento, porque si yo estoy haciendo, eh, por ejemplo, vengo corriendo y después corro y salto o corro y giro, si bien yo lo entiendo como una cadena motriz, también lo entiendo como una capacidad de, de acoplamiento, ¿no es cierto? O sea, dentro de las capacidades motrices. sí. ¿Y por qué es así, Horacio? Porque en todas nosotros estamos hablando de las habilidades por un lado y de las capacidades Sí, por el sí, otro, pero sí, en sí. realidad para que uno pueda ejecutar una habilidad, estoy poniendo en juego todas las capacidades. Estoy poniendo en juego tanto mis capacidades coordinativas como mis Ah, capacidades claro, claro, condicionales. O sea, está bien. ustedes piensen que la capacidad es la posibilidad que trae el cerebro de mandar, por ejemplo, cuando hablamos de capacidades coordinativas, lo que estamos pensando es qué hace mi cerebro para mandarle órdenes a mis músculos para que generen movimiento. Esas son las capacidades coordinativas. Entonces, Y eso ¿qué sería lo hace? neuromuscular, ¿no? Perdón, Com- lo neuromuscular. Es Eso lo sería el tal estímulo cual. neuromuscular. Tal Claro, cual, Horacio. claro, Las claro. capacidades coordinativas son las neuromusculares. Son Ahí voy asociando, claro. la forma en la cual mi cerebro, las distintas áreas de mi cerebro, ya sea en este caso la subcorteza, la corteza y demás, le dicen al músculo, tenés que hacer esto. Y entonces, ¿qué le dicen el cerebro al músculo? Le dice, tenés que acoplar, es decir, juntar. Tenés que diferenciar, es decir, hacerlo con esta precisión. Tenés que orientarte en el espacio, es decir, orientación, ubicarte en el espacio. Tenés que seguir, hacerlo en este determinado tiempo. Tenés que ritmizar o tenés que hacerlo rápido. Demanda la capacidad, o sea, usa la capacidad de reacción. Hay un montón de cualidades, de características que el cerebro le pone a la acción motriz y esas cualidades o características son las que llamamos capacidades coordinativas. Esas dependen de mi cerebro y es la forma, es el tipo de acción que mi cerebro le manda a mi músculo. Cuando llega al músculo, el músculo tiene que tener distintas posibilidades. El músculo puede hacer algo durante mucho tiempo, contraerse durante mucho tiempo, resistencia, generar una tensión máxima para oponerse a o mover algo pesado, fuerza, extenderse para poder alcanzar algo que está lejos, flexibilidad. ¿M? O hacer algo, a contraerse muy rápido, en muy poco tiempo, velocidad. Esas capacidades están en mi músculo. El músculo es el que puede ser fuerte, resistente, flexible o veloz. Y eso también, no solamente del músculo, sino también, acuérdense que para que haya contracción muscular tienen que actuar todos los sistemas metabólicos. Entonces, la orden que te manda el músculo y lo que pasa, la orden que te manda el cerebro y lo que pasa dentro del músculo son las capacidades y están. Pero la única forma que nos damos cuenta que esas capacidades están es cuando alguien, por ejemplo, salta. Entonces, el saltar no es una capacidad, el saltar yo lo veo, el saltar es la habilidad, es la forma de moverse en la cual un sujeto expresa sus capacidades. Y entonces, para saltar, hubo un cerebro que le tuvo que organizar la acción motriz, mandarle ese tipo de movimiento que ya el sujeto aprendió, porque lo saca, es un patrón motor, y le pone coordinación, acople, equilibrio, orientación, y le dice al músculo, bueno, ahora tenés que moverte así con todas estas características. Y entonces el músculo lo que hace es, para saltar, por ejemplo, de determinadas partes de las piernas, se contrae y de pronto ¡pum! Hace, fíjense, hay tensión, hay fuerza, pero también hay
velocidad, porque tengo, que es lo que se llama potencia. Para poder saltar, si hay algo que yo pongo en práctica, es mi potencia. Bueno, entonces, esa es la forma en la cual se expresan las capacidades. Yo sé que tengo capacidades porque soy capaz de moverme. Y la forma de moverme en el campo de la actividad física y del deporte lo llamamos habilidad. Las primeras formas de habilidad que aprendo son estas, las básicas, y las aprendo separadas. Por eso digo que hay una motricidad básica de habilidades motrices generales. Pero cuando mi cerebro se mieliniza, en lugar de hacer las habilidades todas por separadas, me permite hacerlas una a continuación de la otra sin parar. Por ejemplo, hasta los 5 años yo si voy caminando y me encuentro una soga, no la puedo saltar. Vengo corriendo, me paro a los 4 años, paso una pierna a la otra y sigo corriendo. O vengo corriendo, me paro, salto y después sigo corriendo. A poder hacer una cadena motriz es, yo vengo corriendo y aunque haya un obstáculo, lo salto y sigo corriendo. Yo si tengo 4 años y voy a pasar y recibir con mi hermanito, ¿sí? Tengo la pelota en la mano, corro para el costado, me paro, le paso la pelota, mi hermano la recibe, corre para el costado, agarra la pelota, me la pasa, yo me paro para agarrarla. Ahí no estamos combinando, ahí estamos haciendo habilidades separadas, porque no podemos hacer una cosa a continuación de la otra sin pararnos. Poder hacer una cadena motriz es poder hacer una habilidad a continuación de la otra sin detención, sin interrupción. ¿Se Sí, entiende profe, eso? ¿Se, sí, profe, me queda claro Sí, pero que hay una fluidez en el movimiento, tal no un cual, corte, hay una tal fluidez cual. clara. Hay Claro, ahí una, está el acoplamiento, podemos decir que hay una continuidad, ¿sí? No hay continuidad, una claro. interrupción. Las habilidades motrices generales se hacen por separado. Las cadenas motrices es que una habilidad motriz, vengo corriendo, salto, giro, paso por abajo de algo y sigo corriendo. Eso es una cadena motriz. Ahora, si yo vengo corriendo y encuentro un obstáculo, me paro, lo salto, vuelvo a correr, encuentro otro obstáculo, me tengo que parar para pasarlo por abajo. Eso ya no es una cadena, son habilidades que yo no pude hacer una continuación de la otra. En este momento, gracias a la mielinización y gracias al acoplamiento y al resto, la que más se está trabajando para que yo pueda combinar es el acoplamiento. Pero todas las otras capacidades coordinativas empiezan a cooperar. Bien, y lo que yo les decía es que esto en general no se enseña y es un error no enseñarlo, porque no se aprende, nadie aprende a correr y a pasar por abajo de algo sin pararse, o nadie aprende a correr y saltar si no hay una situación que te lo genere. Sí, vos podés correr y saltar cuando hay mucha agua en la zanja, pero tiene que haber mucha agua en la zanja. Si vos nunca tenés una zanja o nunca tenés algo largo para llegar, si no hay una situación que te obligue a vos a correr y llegar lejos o a correr y pasar por arriba de un obstáculo, eso no se desarrolla espontáneamente. Es necesario ejercitarlo. Y sería un error empezar a aprender las técnicas de los deportes si vos previamente, vos no le podés, por ejemplo, yo voy a enseñar, les voy a explicar o voy a hacer referencia a una cadena que se usa en muchos deportes. Por ejemplo, ¿qué cadena se usa en muchos deportes? Quiero que ustedes piensen, ¿qué cadena se usa en muchos Fútbol. deportes? ¿Cómo? En el fútbol. Sí, en el fútbol se usan muchas cadenas, pero que se usan solo en el fútbol. Pensemos en una cadena que se usa, por ejemplo, hay una cadena que se usa en el handball, en el voleibol y en el básquetbol. correr y saltar. ¿Y qué más? Y lanzar. Bien, esa es la cadena típica de esos 3 deportes. Yo pienso en el handball, en el voleibol y en el básquetbol. En esos 3 deportes se usa correr, saltar y lanzar. En el voleibol no se lanza, pero sí hay un momento de encuentro con la pelota. Ahí, en lugar de lanzar, la acción es golpear. Entonces, para que alguien
pueda aprender, como yo les decía antes, una entrada en bandeja, lo primero que un chico tiene que aprender es a correr con la pelota, ya sea picándola o en la mano, a saltar con la pelota en la mano y una vez que está en el aire, a desprenderse de esa pelota. Esa cadena, correr, saltar y hacer algo con una pelota, es una cadena que se usa en estos 3 deportes. Entonces, antes de que yo le pueda enseñar a un chico una entrada en bandeja, porque la entrada en bandeja es, pico la pelota, vengo corriendo, pico con el pie izquierdo, me elevo con el pie derecho, llevo la mano hacia arriba y lanzo. Antes de que yo haga esa acción, yo tuve que aprender a hacer esas acciones una a continuación de la otra sin que me exijan una determinada técnica. Y es más, una vez que yo aprendí a correr, saltar y lanzar, voy a poder aplicarla en básquetbol así, voy a poder aplicarla en handball de otra manera, o voy a poder correr, saltar y bloquear una pelota o pegarle a una pelota. Entonces, antes de enseñar la técnica específica, yo me tengo que garantizar que ese chico tiene la base de esa técnica, esa habilidad combinada que es la que le va a permitir ponerle el ajuste que me pide ese deporte. Y eso en general, insisto, no se enseña. Lo mismo pasa, no sé quién de ustedes recién hablaba del fútbol. Antes de que yo le pueda enseñar a un chico a llevar la pelota con los pies, lo primero que yo tengo que garantizar es que ese chico corra bien. Y una vez que ese chico corre bien, tengo que ver si ese chico puede correr llevando una pelota. Y si una vez que yo veo que ese chico puede correr llevando una pelota, ahí le diré, golpeale con el borde interno, golpeale con el borde externo, lleva el tronco para este lado, lleva el tronco para el otro, que son ajustes específicos del fútbol. ¿Mm? Y también otro aspecto que es muy importante en este periodo es tener en cuenta que los chicos tienen que ejecutar muy bien las habilidades motrices generales. Es decir, yo ya no puedo permitir que un chico de 6 años corra arrastrando los pies o que salte sin amortiguar el peso de su propio cuerpo al momento de caer. Es decir, tengo que mejorar la técnica de las habilidades generales y tengo que ser capaz de combinarlos en cadenas motrices antes de preocuparme o de empezar a enseñar la técnica de un deporte. ¿Esto queda claro o más o menos? Sí, profe. Bueno, me Sí, sí, alegra. profe. Me alegra que quede claro. Bueno, y después hay tipos de cadenas. ¿Llegaron a ver los tipos de cadenas, Matías o Noelia? Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Bueno, Pensé que estaba desmuteado. ¿y cómo las explicarían? Acá las tienen. ¿Las quieren explicar? Sí. Bueno, mucho más que explicar no había. Básicamente Ujú. están divididas en 3, simples, Ajá, compuestas y complejas. De ahí saqué mis ejemplos de antes, cuando me dijiste que correr no era uno de los... de, bien, de- bien. Bueno, básicamente son el acople de 2 o más habilidades generales. Perfecto. Fíjense que acá a mí me gusta mostrarlo el cuadro y decirles lo siguiente. Cuando pensamos en las simples, en general son simples las que son con base en la carrera. ¿Mm? Es decir, corro y giro y salto, base en la carrera o sin el uso de elementos. Cuando ya aparecen el uso de elementos, ¿sí? Por ejemplo, driblear llevando una pelota o picar la pelota caminando, eso ya es compuesto por el tipo de complejidad que implica la coordinación. ¿Mm? Es decir, en general las simples son sobre la base de la carrera, 2 o más, las compuestas son cuando hay 3 o más o hay alguna habilidad manipulativa. Ya eso es compuesto por el nivel de complejidad que implica la coordinación. Y complejas son las complejas si un chico es capaz de hacer una capacidad. En general, las simples y las compuestas son para este periodo, de 6 a 8. Cuando los chicos pudieron hacer compuestas y son capaces de resolver complejas, es decir, que pueden resolver una situación de marcación, de ataque y defensa, de pasar y recibir a la carrera con uno que le marque, ese chico ya está o esa chica ya está en condiciones de aprender cualquier técnica deportiva.
Pero por eso es importante poder ir haciendo también esta progresión, pasar de las simples a las compuestas y a las complejas. ¿Mm? Bien, ¿algo más que quieran agregar? Matías, Noelia, Nicolás, o alguien que quiera preguntar algo de las cadenas motrices. Acuérdense, se llaman cadenas motrices porque se van enlazando, o también habilidades combinadas. ¿Mm? Sí, sí, sí. No, la única pregunta se me respondió al estar leyendo, era lo de las habilidades motrices, lo de la transición, perdón. Ajá, Y bien. que, bueno, respondió sola leyendo. Ajá. Y acuérdense eso, ¿no? Transición porque son muy importantes, porque es más, yo en algún momento escribía que para mí son como el eslabón perdido, ¿no? En general, cuando uno enseña, piensa en el aprendizaje deportivo, se olvida que antes de enseñar la técnica deportiva, tiene que garantizar que previamente los chicos tengan muy buenas habilidades motrices generales y las hayan podido combinar. Bien, rápidamente, los que estaban muy bien la sala 4, muchas gracias. Los que estaban en la sala 2, ¿qué notaron? Por lo menos vamos a mencionarlo, así nos quedan unos minutos para hacer el repaso con el trabajo práctico de síntesis. Los que estaban en la sala 2, ¿qué podemos decir de el desarrollo intelectual en este momento? Que hacía una transición entre el periodo preoperatorio hacia el operatorio concreto. Muy bien. ¿Y eso cómo lo entendieron? ¿Cómo lo podrían explicar? Algo, por lo menos la pregunta que les surgió. ¿Quién nos puede ayudar y quién le puede ayudar a Nahuel a completar algo de lo que estuvo mencionando? O una Sería como, pregunta. sería como esto con la ayuda, con el aporte de Cristian, ¿no? Que estaba en el grupo también. Eh, Sería como es el proceso de la inteligencia, eh, es decir, la evolución de la percepción. Ajá. Sí, a mí a mí, Horacio, esto que estás agregando y que no, me extraña que Cristiano esté tan callado. A mí me parece que hay algo que es muy importante acá, que es que entender que el desarrollo de la inteligencia va de la mano del desarrollo de la afectividad. Esta posibilidad de dejar el periodo preoperatorio de la que habló Nahuel para pasar al periodo operatorio requiere que el niño sea capaz de qué. Hay dos cosas que se tienen que dar. Para que alguien pueda empezar a pensar lógicamente se tienen que dar dos cosas, dos procesos psicológicos. A ver, profe, ¿puedo repetir, por favor? Desarrollo intelectual. Sí, para que alguien pueda alcanzar este desarrollo intelectual se tienen que dar dos procesos que son intelectuales y que son afectivos. Y los ayudo para no estar jugando a las adivinanzas. Lo primero, para que el pensamiento de alguien pueda empezar a operar lógicamente, la primera condición es abandonar el egocentrismo. Ahí lo puso Cristian en el chat, profe, eso mismo, Gracias, pero Cristian. no tiene micrófono, no tiene Ay, micrófono. gracias, Cristian. Y yo como no La estoy. ruptura del egocentrismo. Tal cual, gracias. Anda leyéndolo, no puedo, como estoy mirando los grupos, no puedo mirar el chat. Horacio, gracias. Tal No, cual, por favor. Cristian. La primer condición, por eso digo que va de la mano lo intelectual y de lo afectivo. La primer condición es que los chicos superen el egocentrismo. Esa superación del egocentrismo, ¿saben cómo se llama? Descentración. Es decir, para que los chicos puedan cambiar el pensamiento simbólico y preoperatorio por un pensamiento operatorio concreto, tienen que descentrarse. Descentrarse es abandonar el egocentrismo. Y se pueden descentrarse, es decir, salir de sí, va acompañado de otro proceso que es muy complejo de entender, pero que es muy necesario porque es la base tanto del desarrollo de la inteligencia como de la afectividad. El otro proceso es la reversibilidad. La reversibilidad es la posibilidad de pensar el camino de ida y de vuelta.
Un pensamiento egocéntrico es un pensamiento centrado, que no puede salir de sí. Un pensamiento descentrado, un pensamiento operatorio es un pensamiento que puede ir y volver al punto de partida. Voy a dar un ejemplo intelectual y voy a dar un ejemplo afectivo. El ejemplo intelectual es el de las operaciones concretas y se ve muy claramente en la suma, la resta, la división, que son operaciones matemáticas, en la base de las cuales están, yo les pido que miren los videos, en todo caso, en la siguiente clase que podamos, vamos a volver sobre eso, sobre qué es clasificar, seriar y conservar, que son funciones que puede hacer mi inteligencia para resolver problemas. La suma, ¿sí? Sumar es juntar. Si yo tengo una lapicera, esperen que agarro acá el lapicero, ¿sí? Si yo tengo una lapicera, acá las tengo, voy a agarrar varias. Si yo tengo una lapicera y compré otra lapicera, o me regalaron otra lapicera, esperen que no puedo mover acá, ahí las lapiceras. Si yo tengo una lapicera y me regalaron otra lapicera, tengo dos. Y si yo me encontré otra lapicera, tengo tres. Sumo 1, 2, 3. Pero si yo perdí una lapicera, tengo dos. Es decir, el camino de ida, sumé. Y ahora resulta que se me gastó una lapicera, entonces me queda una. Sumé porque tenía una, me regalaron una y me encontré una. Pero resté porque una la perdí, otra dejó de funcionar y me quedé con una sola. Esa posibilidad de hacer el camino de ida y vuelta es lo que se llama operar. Yo puedo sumar o puedo restar. Es el camino de la ida y vuelta, que es en la que está basado, por ejemplo, la suma, la resta o la multiplicación o la división. ¿Cómo mi pensamiento puede ir? Por ejemplo, la multiplicación es agrupar de a pares, la división es separar de a pares, ¿no? ¿Cómo mi capacidad intelectual puede empezar a hacer esas posibilidades? Y la reversibilidad que se ve en ese camino de ida y vuelta, por ejemplo, se ve también en otras operaciones como es la de la conservación de la cantidad o la conservación del volumen y demás, que les pido que miren los videos porque está explicado cómo los chicos van viendo, van pudiendo ir a su pensamiento, ir y venir en su pensamiento, también se ve en lo afectivo. Un sujeto que se descentra es aquel que se puede poner en el lugar del otro. Y esa es la base del desarrollo afectivo de los sentimientos con los compañeros, que eso se va a acentuar a partir de los 9 años, y es la base de la autonomía moral. Un nene a partir de los 6, 7 años no le pega a otro porque es capaz de ponerse en el lugar del otro. Entonces, él no le pega, Juan no le pega a Pedro porque sabe que Pedro, reversibilidad, no te pego porque sé que me la podés devolver. No te saco la pelota de la mano porque sé que cuando yo tenga la pelota en la mano, vos no me la podés sacar a mí, ¿sí? Si yo te la saco a vos, vos me la vas a poder sacar a mí. Entonces, cuando jugamos, yo sé que no te la saco a vos porque vos no me la podés sacar a mí. Entonces, esa capacidad de empezar a controlarse y no pegar, no insultar, no sacar, está dado porque soy capaz de, yo tengo la pelota, vos no la tenés. Entonces, cuando vos tengas la pelota, yo no te la saco porque como yo me pongo en tu lugar y sé que vos estás ahí, vos me la vas a poder sacar. Es decir, la reversibilidad es, estoy en mi lado y hago mentalmente, me pongo mentalmente en tu lugar y entonces no hago esto porque no te hago lo que yo sé que vos después me vas a poder hacer, ¿no? Ese viejo dicho, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Bueno, esa es la base de la transición a
la afectividad a lo que pasa afectivamente, ¿no? Que bueno, ahora los compañeros nos van a terminar de redondear. ¿Se entiende esta idea de en qué consiste el pensamiento operatorio concreto? En esta capacidad de descentrarse a partir de abandonar el egocentrismo, ¿o Mazo? Ahora sí, profe, ahora sí. ¿Se Por lo entiende un menos yo poco ahora más? sí. Sí, sí, no lo comprendí, ahora lo entiendo un poco mejor. Sí, sobre todo el concepto de reversibilidad. Sí, el concepto de reversibilidad es muy interesante. Ustedes van a ver, por ejemplo, cómo se ve en la conservación del volumen, ¿no? Donde le muestran a los chicos, hay un video donde ustedes lo tienen allí, le muestran a los chicos dos vasos iguales, con distinta cantidad de líquido, en dos vasos del mismo tamaño, y en uno de los vasos se pasa el líquido a otro vaso más bajo y más ancho. Cuando se le pregunta a los chicos dónde hay más cantidad, si en el que es más alto o en el que es más bajo, cuando un chico no tiene pensamiento reversible y todavía tiene un pensamiento preoperatorio o egocéntrico, se queda fijado en una de las dos dimensiones. Algunos chicos pueden contestar que en el vaso que es más alto hay más líquido porque lo ven más alto, ¿sí? Se engañan a su propia percepción. Y otros pueden decir que en el vaso más bajo y más ancho hay más líquido porque lo ven más ancho. Es decir, se quedan fijados, no pueden hacer la reversibilidad. Un chico tiene pensamiento reversible cuando dice, no, en los dos vasos hay lo mismo, porque mentalmente pudo volver, se dio cuenta que en ese pasaje de un vaso al otro no se añadió ni se sumó nada. Y entonces puede volver mentalmente a esa idea de volver a poner el agua en el vaso y comprobar que los dos vasos tienen la misma cantidad. Entonces, allí lo que se ven son parte de las características que tiene el pensamiento operatorio concreto, que es la reversibilidad, la conservación, la vuelta al punto de partida, la descentración, ¿no? Es muy interesante ver, se hace toda una serie de pruebas que se llaman diagnóstico operatorio, donde un psicopedagogo o una psicopedagoga le puede tomar una serie de pruebas que las tienen ahí en los videos. Mírenlos porque eso les va a facilitar mucho la comprensión de qué es una operación concreta. ¿Mm? Bien, vamos a lo último. ¿Qué dicen los que estuvieron trabajando con la afectividad? Los que les- Nosotros, ¿no? La sala 3. Bien, ¿y qué pueden agregar sobre la afectividad? Bueno, lo de la reversibilidad y el egocentrismo, bueno, ya está lo que habías explicado. Sí, Y después dice que esta etapa se caracteriza porque la afectividad del sujeto evoluciona sí, en una transición desde una moral heterónoma hacia una moral autónoma. bien. Y eso, Eh, sí, perdón. en la etapa de la moral heterónoma, que empiezan los 6 años, las normas como que las cumplen por temor, digamos. Eh, por el temor que, no sé, le sienten a los padres o a los adultos, Ajá, eh, y ese es el motivo por el que las cumplen, digamos. ajá. Y eso Constanza, es la moral heterónoma, recuerden que es la moral que tiene hasta los 5 o 6 años que estuvimos explicando antes, que es esa moral donde es la moral propia del chico egocéntrico, ¿sí? En cambio, cuando estamos pensando, fíjense acá el gráfico, ¿no? La moral heterónoma, si acá tuviésemos que poner como hicimos antes, diríamos desde el año hasta los 5 o 6. Y en esta transición, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Por qué hablamos de una transición y no decimos que de pronto a los 6 años se convirtió en autónomo? Porque empieza a tener una descentración larga al egocentrismo, empieza a comprender la reversibilidad y ya las normas no las toma como, no las cumple por miedo, sino que entiende el porqué, por así decirlo.
Excelente, Constanza. Excelente. La verdad que hoy estuvieron poquito tiempo, pero encontraron las palabras justas para explicar cada una de las cosas que tenían que explicar. Tal cual. Esto que dice Constanza es así. Es capaz de ponerse en el lugar del otro. Y acá el proceso psicológico que se da se llama internalización de las normas. Empieza a haber un progresivo proceso de internalización. ¿Qué quiere decir que hay una internalización? La descentración y la reversibilidad me permiten empezar, dijo Constanza, a comprender. Ya no hay una imposición del profesor que le dice no le saques la pelota de la mano o no camines por afuera de la cancha. A partir de la descentración, los chicos internalizan la línea de la cancha y saben que no pueden correr porque eso internalizaron la norma no correr por afuera, internalizaron la norma de no sacarle la pelota, no se puede sacar la pelota, no se puede correr con la pelota en la mano. Entonces, hay una comprensión. ¿Y por qué no se puede correr con la pelota en la mano? Porque es trampa. Porque si no, le saco ventaja a mi compañero. Tenemos que correr picando la pelota. No te puedo patear para sacarte la pelota. No, tengo que hacer una marcación, puedo hacer un tipo de finta, de amague, puedo hacer algo para tratar de sacártela, pero no te puedo patear la rodilla para que vos dejes la pelota. Entonces, hay una comprensión, porque te puedo lastimar y porque después cuando la pelota la tenga yo, vos me podés hacer lo mismo a mí. Entonces, hay una comprensión, primero se entiende, y lo que hay es una internalización. Bien. Y fíjense que acá lo importante es entender que hay una transición. Ya no podemos hablar de un nene de 8 años que es autónomo, ¿eh? Estamos hablando, esto lleva mucho tiempo. Abandonar el egocentrismo es muy complejo, requiere como mínimo todo este periodo de 2, 3 años. Y vamos a ver toda la cuestión de la autonomía, la vamos a ver a partir de los 9 años en adelante, que es cuando los chicos empiezan a acordar las reglas entre los pares. Los de 6 a 8 empiezan a internalizar, pero todavía el que tiene que marcar las reglas es el entrenador. En cambio, el de 9 a 11, vamos a ver en la próxima, seguramente ya en la última clase de octubre, vamos a ver cómo el de 9 a 11 ya internalizó las reglas y se pone muy estricto cuando no se cumplen. Bien, ¿algo más hasta acá? Sí, algo más falta acá. El tipo de juego que se juega a esta edad. Así como dijimos que el juego de 3 a 5 es el juego de organización simple. ¿Llegaron, Constanza, a ver cuál es el tipo de juego que juegan los chicos a esta edad o hasta ahí no llegaron? Sí, habíamos leído que, pero no habíamos entendido muy bien, porque dice que las reglas coercitivas de observancia unilateral y egocéntricas, que eran Sí, características del periodo anterior, sí, a partir de los 7 años se accedían a las reglas racionales de cooperación incipiente. sí. Eso no lo habíamos entendido mucho, que es lo que te íbamos a preguntar. Perfecto, excelente la pregunta. Entonces, fíjense, acá está dicho abajo, ¿sí? Cooperar es entender la necesidad de la acción conjunta. Eso es cooperar, ¿sí? Por ejemplo, para el ejemplo más claro es, siempre yo voy a querer hacer el gol, porque sobre todo estas edades donde recién estoy abandonando el egocentrismo, si tengo la pelota quiero hacer el gol yo, o si tengo la pelota quiero avanzar yo con la pelota. Pero tener una cooperación incipiente es decir, ay, qué ganas que tengo de hacer el gol, pero Constanza está más cerca del arco, se la paso a Constanza. Entonces, todavía tengo ganas de hacer el gol yo, pero de a poquitito, incipientemente, incipiente quiere decir empieza a aparecer, empieza a darse. Como cuando uno dice, bueno, tengo una barba incipiente, tengo un bigote incipiente, los chicos de la pubertad, empieza a aparecer. Empiezan a aparecer a partir, ya no tanto de 6 a 8, sino de 8 en adelante, 9, empieza a aparecer la posibilidad de cooperar.
¿m? A eso se lo llama cooperación incipiente. Y cuando hablamos de reglas de observancia unilateral, las reglas de observancia unilateral son heterónomas, ¿sí? Las respetás porque yo te lo impongo. No le sacás la pelota de la mano porque si no, no jugás más. Eso es una regla unilateral. Yo te la impongo a vos porque vos todavía no entendiste. Reglas de cooperación incipiente es: chicos, somos un equipo, tienen que pasarse la pelota entre todos, si no, no podemos jugar. Juancito, no podés meterte adentro del arco vos con la pelota. Mira que hay compañeros alrededor, pasa la pelota. Estamos jugando en equipo, tienen que tocar la pelota todos. Esas son las cosas que diría un entrenador a nenes que están aprendiendo a cooperar incipientemente. En cambio, vamos a ver que la cooperación genuina es propia de la pubertad y la adolescencia, y que eso requiere ya no un pensamiento operatorio concreto, sino un pensamiento operatorio formal. Anteponer, o sea, entender que el resultado del partido va a depender de lo que hagamos entre todos. Y que cuanto más claridad yo tenga de lo que puede, el potencial que tiene cada uno y de cómo puede sucederse la jugada cuando soy capaz de imaginármela, ahí es donde yo me descentro y genuinamente empiezo a operar y a trabajar con mis compañeros como grupo. ¿Mm? Esa es la diferencia entre cooperación incipiente, que ya les digo, de 6 a 8 no hay todavía cooperación incipiente. Esa cooperación se va a dar de los 8 o 9 en adelante hasta la pubertad, y de la pubertad y adolescencia en adelante es cuando los púberes y los adolescentes ya sí van a hacer una cooperación, van a jugar en equipo. ¿Mm? No sé si fui clara, Constanza. Sí, sí, ahora sí se entendió. Bien. Bueno, y antes de terminar, así nos quedan unos minutitos para repasar. A diferencia de los juegos de organización simple y los juegos de persecución, la característica del abandono del egocentrismo, como dice ahí, miren, el abandono del egocentrismo, la descentración y la reversibilidad van a permitir que por primera vez los chicos puedan empezar a jugar juntos, ¿sí? Acá ya podemos empezar a formar lo que se llaman bandos. Entonces, lo característico de esta etapa van a ser los juegos codificados, ya no de organización simple, y se los llama así a los juegos por bandos. Por ejemplo, el juego típico de este momento es el poliladron, el juego típico de este momento es el delegado, el quemado, el matasapo, como lo quieran llamar, ¿sí? Donde hay dos bandos que cumplen roles opuestos. O atacan el poliladron, los policías los corren y los ladrones escapan, cambian los roles. En el quemado, un equipo tiene la pelota y le tiene que pegar al otro, ¿sí? O en el matasapo o el delegado, que son juegos semejantes. Fíjense que ahí ya hay canchas, hay reglas, hay roles definidos, ¿sí? Y nos tenemos que poner de cuando estamos jugando al poliladro, nos tenemos que poner de acuerdo quién va a perseguir, quién se queda cuidando a los que atrapamos, ¿sí? Cuando jugamos al quemado tenemos que decir, bueno, la tira solamente el que la recibió, sino que nos vamos pasando la pelota para poder ir quemando, ir tocando a los jugadores contrarios, ¿sí? Entonces, y esto es posible, es decir, para poder jugar en equipo, la primera condición es abandonar el egocentrismo. Por eso yo voy a seguir siendo tan enfática que no se puede pensar en deportes sociomotores hasta los 7, 8 años, ¿sí? Antes de los 7 u 8 años podemos hacer ejercicios deportivos de fútbol, de básquetbol y demás, pero los chicos no están teniendo la capacidad de jugar con otros, porque no están descentrados, no tienen pensamiento reversible, siguen siendo egocéntricos y entonces en realidad hacen un como si. Los nenes de 5 que juegan al fútbol hacen como que juegan al fútbol. Las nenas de hockey de 6 que juegan al hockey hacen como que juegan al hockey, pero no juegan hockey. Los nenes no juegan al fútbol, los nenes no juegan al básquetbol. ¿Mm?
Van a poder jugar al básquetbol, al fútbol, al hockey de los 7, 8 años en adelante con suerte. A partir de los 9, con una cooperación incipiente y recién van a jugar en equipo a partir de la pubertad. ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Bueno, Sí, sí, sí. Sí. vamos a retomar el periodo vamos a hacer un repaso del periodo de 6 a 8 el día que iniciemos 9 a 11. Ahí los vamos a comparar y los vamos a repasar. Hoy, antes de que nos despidamos, usemos estos últimos minutos. ¿Tienen a mano su trabajo práctico de síntesis? Sí. Bueno, no lo vamos a hacer en subgrupos, lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Porque si nos dividimos en subgrupos, va a llevar tiempo formar las salas y demás, lo vamos a hacer entre todos. Repaso para ver cómo completarían su trabajo práctico de síntesis. ¿Qué les parece? Voy a buscar acá, dejo de compartir esto. Voy a buscar acá el trabajo práctico de síntesis y lo voy a abrir para compartirlo. ¿Cómo están completando el trabajo? Mientras que van buscando el trabajo práctico de síntesis y yo lo abro también. Denme un minuto que ya lo abro. Está complicado, pero medio como que lo estoy haciendo. Es complicado, pero medio como que lo estoy haciendo. Qué lindo. Bueno, esperen que ahí lo abro. Antes de ir al trabajo a ver qué les está quedando incompleto, acá ya lo dejo en pantalla. Está ahí, compartir. Bueno, antes de que empecemos a completar lo que les quede incompleto, ¿les queda claro que en el parcial lo primero que tienen que saber es qué estudia el desarrollo motor? ¿Qué es la competencia motriz? ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es una habilidad? ¿Cuáles son los tipos de capacidades? ¿Cuáles son los tipos de habilidades? ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo motor? Es decir, ¿qué es el crecimiento? Los 6 parámetros de crecimiento. Talla, peso, perímetros, pliegues, dentición, osificación, picos de crecimiento, factores que inciden en el crecimiento o condiciones que inciden en el crecimiento. Acuérdense lo que analizamos de Messi, del hormonal y demás. Maduración, sobre todo mielinización, cuáles son los momentos de la mielinización. ¿Qué quiere decir madurar? ¿Qué relación hay entre la maduración y los órganos? Si los órganos maduran o no maduran todos al mismo tiempo. ¿Cuándo se da la mielinización y cuándo se da la maduración sexual? Sin detalles, porque maduración sexual lo vamos a ver en la pubertad, pero por lo menos tener en cuenta los 2 momentos críticos o los 2 procesos más importantes para el desarrollo motor. Bien, con eso es la unidad 1. Eso no está en el trabajo práctico de síntesis, pero todo eso lo tienen que saber. Unidad 1. Y me estoy olvidando procesamiento de la información. ¿Cómo analizamos las habilidades motrices a partir del procesamiento de la información? Percepción, decisión, ejecución y retroalimentación. ¿Qué implica cada uno de esos momentos? ¿Qué es percibir, qué es decidir, qué es ejecutar y qué es retroalimentarse? Todos esos conceptos son de la unidad 1, con detalle. Leen la unidad 1, miran las diapositivas, miran los videos y analizan todo lo que fuimos viendo en clase. Vamos a la unidad 2. A partir de ahí empezamos a completar el trabajo práctico de síntesis. Bien, vayan, espérenme un segundito que tengo que atender una cuestión acá. Vayan pensando. Dejen los micrófonos abiertos y vayan pensando entre todos, juntos, ¿sí? Pueden intercambiar, yo me silencio un minuto y apago mi cámara un minuto, pero los voy a estar escuchando. ¿Cómo completarían entre todos, ¿sí? Gestación, ¿qué pondrían en gestación?
en estos cuadrados, ¿qué pondrían en gestación? En estos cuadrados, ¿sí? Y entre 0 y 1 año. Empecemos por gestación. A ver, entre ustedes intercambien mientras que yo me silencio un minuto, ¿qué pondrían? Miren que los estoy escuchando. ¿Listo? Va, empiecen a intercambiar a ver quién completó algo o quién le parece que alguno de esos cuadrados se podrían completar. Yo me silencio un minuto. No los estoy escuchando. Profe, Sí, te escucho. en la gestación no va casi todo, como por decirlo de alguna manera, una barra, ya que no hay muchas cosas para decir en gestación. Fíjense que hay algo que pueden poner en habilidades. En gestación prácticamente va todo sin completar, pero hay algo que pueden poner en habilidades o en manifestaciones motrices. Piensen en cuáles sería. El estar encorvado. Bien. No, no me acuerdo el término. Ah, qué bueno, es una forma de repasar. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo Estar llamaríamos a en eso? posición fetal, eso, como dice Cristian. Tal cual. Entonces, acuerdo con, no vi porque tenía acá, los tengo minimizados, no vi quién fue el que me estuvo preguntando cómo se podría completar. Yo, profe, el Nahuel. Nahuel. Bien. Nahuel, ahora sí, espérenme un segundito. ¿Sí? Ahora sí. Disculpen, ahí está. Entonces, les decía, en general de la gestación no podemos poner nada. Todo podrían ir con barra, aquí también, crecimiento, maduración. Quizás de crecimiento podríamos poner que hay un crecimiento muy importante. Piensen que de ser un ser microscópico, uno termina midiendo al momento de nacer, que es como 50 centímetros, pero eso no lo vamos a consignar. En cambio, respecto de las habilidades motrices, lo que podemos poner son, ¿qué tiene el feto al momento de nacer? Tiene reflejos y tiene posición fetal. ¿Mm? Acuérdense, con reflejos tenemos los reflejos vitales al 4.º mes y los reflejos posturales al 5.º, 6.º mes. Recuerden que los posturales son los cervicales, laberínticos y plantares, y que cuando estamos hablando de posición fetal, estamos hablando de hipertonía flexora e hipotonía extensora. Nosotros toda esa información no la vamos a poner, la tenemos que saber. Solamente ponemos reflejos y tenemos que saber cuáles y cuándo, y ponemos posición fetal y tenemos que saber que es hiperflexora e hipoextensora. ¿Está claro? Entonces, eso es completar con palabras claves. Pongo un término y ese término me recuerda a todo lo demás. ¿Mm? Bien, vamos a ser un año. ¿Qué pondrían? Estamos completando acá ser un año. ¿Qué pondrían o cómo lo completaron? No los escucho. Por el momento no lo empecé, pero estoy pensando qué poner. Por eso no estoy ¿Estás hablando. pensando qué poner? ¿Alguien completó ya y puso y tenga dudas de si lo que Yo esa puso está parte bien? no la tengo. Esa parte no la tienen. ¡Wow! Estamos en el horno. ¿Alguien tiene esa parte de 0 a 1 año? ¿Completó? Profe, yo de procesamiento de la información, ejecución, Bien, en desarrollo intelectual, en periodo sensorio-motor bien. y en tácticas de juego, juegos de crianza. Excelente, Horacio, excelente.
Horacio entendió la lógica. Fíjense, procesamiento de la información, ejecución. Periodo de desarrollo intelectual, sensorio-motor. Juego de crianza. Excelente, Horacio. Así se completa el trabajo práctico de síntesis. Gracias. Excelente. Bien, sigamos. A ver, ¿quién ayuda a Horacio? ¿Qué ponemos en afectividad? Egocentrismo. 0 a 1. Ah, ¿Qué va de 0 a 1? De 0 a 1 van 3 cosas, ¿eh? De 0 a 1 lo primero, ¿cómo empieza el bebé con quien lo cría? ¿Qué dijimos hoy? Acá Cristian dice que es lo que está dado por la madre. Sí, El chat. bien, ay, gracias, Horacio, ayúdame con el No, chat. por En favor. realidad tenemos que decir que en el primer momento lo que hay es una indiferenciación, ¿sí? Acuérdense que el primer momento es de indiferenciación. El segundo momento es el de diálogo tónico. Acuérdense todo lo que dijimos de satisfacción, insatisfacción, placer, displacer. Bien. Entonces, indiferenciación, diálogo tónico, podría estar también simbiosis. Ustedes pueden ir eligiendo ahí los términos. Y finalmente, lo que aparece en ese momento es, entonces dijimos, indiferenciación, diálogo tónico, puede aparecer también el concepto de apego. Pongan así términos que a ustedes les permiten recordar qué está pasando con la afectividad en ese primer año. En cambio, Matías, si yo tengo que pensar de 1 a 3, ahí aparecen dos cuestiones. De 1 a 3 aparecen primero los primeros sentimientos interindividuales y después aparece lo otro que vos dijiste que fue ¿qué? egocentrismo. Sí, señor. Primero Ok. aparecen sentimientos con otros y después aparece el afianzamiento del yo. Y ese egocentrismo que yo puse acá, ¿sí? Si yo lo pongo acá, lo voy a poner así, pongo sentimientos si yo lo pongo así, individuales. No, acá, algo que tienen que hacer cuando completen esto es central, ¿eh? Sáquenle, esto está pensado, está hecho para que me dé el doble espacio. Sáquenle, van acá a párrafo, le sacan el interlineado, le ponen sencillo y le sacan en los espacios posteriores y anteriores, le sacan todo. Sentimientos interindividuales y acá también puedo poner egocentrismo. Trismo. Bien. ¿Qué pongo en moral? ¿Qué pongo en la moral de 0 a 1 año? ¿Y qué pongo en la moral de 1 a 3? ¿Y qué pongo en la moral de 3 a 5? ¿Cómo las caracterizábamos a la moral? Acá hay dos posibilidades. No hay mucho para poner. ¿El desarrollo? La moral, sí, en desarrollo, pero ¿qué tipo de moral tiene de 0? Más que de 0 a partir de los 6 meses, 7 meses, cuando el nene empieza a comer la papilla y desparrama toda la papilla. ¿Qué le dice la mamá? Que No, está no lo mal, hagas. No. no. Y ese no es propio de qué moral. Heterónoma. Muy bien, moral heterónoma. ¿Y esa moral heterónoma hasta cuándo va a durar? Hasta los Hasta los 5. Sí, 5. señor. Entonces de 1 a 3 será heterónoma y de 3 a 5 será heterónoma. ¿Se va entendiendo cómo se completa? Sí. Bien. ¿Qué pasa con el esquema corporal de 0 a 1? Ahí, miren, ya se los voy completando. Hoy les estoy haciendo el trabajo práctico de síntesis. ¡Qué vergüenza! Bien.
Acá hay una diferencia que tenemos que marcar, porque yo pongo fragmentado, ¿sí? Y acá voy a empezar a poner ¿cuál es la primer característica? ¿Cuál es el primero de los momentos del esquema corporal? El cuerpo vivido. Bien, vivido. Acá sí vamos a Vivido, poner, ay, con el vívido lo tengo. sí, vivido, ahí está. Cuerpo vivido y espacio y tiempo vivido, ¿sí? Todo. Mm. Y en cambio, fíjense que primero puse fragmentado. El fragmentado es parte del vivido, pero la diferencia es que en el fragmentado el niño en realidad se percibe a sí mismo como partes, ¿no? Es lo que decíamos, bueno, el bebé es boca, es ano, es panza, es partes. En cambio, el vivido ya a partir del año los chicos empiezan a tener otra posibilidad de, también porque el sistema nervioso se va desarrollando, de tener mayor cantidad de sensaciones. En cambio, ¿qué pasa de 3 a 5? ¿Cuál es la siguiente etapa? Que empieza con PER. Percepción. Sí, y entonces el esquema corporal es un esquema corporal y un espacio y tiempo percibido. ¿Mm? Acuérdense lo que dijimos hoy cuando empezamos la clase, hicimos el repaso de 3 a 5, existe la posibilidad de una Del cuerpo percibido. tal cual, de una posibilidad de empezar a construir nociones, de tomar conciencia, de empezar a integrar esas sensaciones en una percepción más organizada y un inicio del conocimiento de mi propio cuerpo. Ya no solamente tengo vivencias y experiencias. Bien, y acuérdense acá cuando hablamos del espacio de las nociones topológicas. Nociones topológicas. Por lo que veo, no están completando el trabajo práctico de síntesis, ¿eh? Lo tienen que No completar. todavía. Bueno, pero es fundamental para el examen. Vamos acá, que no completamos nada de esto. ¿Qué decimos acá? Sí, acá habíamos dicho sensorio motor, y acá habíamos dicho, Horacio había dicho crianza, juegos de crianza. Bien. ¿En qué periodo del desarrollo de la inteligencia está el niño de 0 a 3? Perdón, de 1 a 3. Si les hubiese tomado el parcial hoy, los mataba, ¿eh? ¿En qué periodo del desarrollo intelectual? De 1 a 3. No sé si ya se fueron, si están buscando, no sé. Si me Sí, abandonan. lo estoy buscando. Ah, bueno. Díganme, profe, no lo encuentro, así yo me quedo tranquila y no creo que ya se fueron. Nos quedan 9 minutos, pero yo no creo que ya se fueron. Bueno, mientras tanto yo estoy corrigiendo acá el interlineado y todo eso que no me deja hacer un buen... Acá está. Bien, acá en desarrollo intelectual tenemos un problema, porque hasta el año y medio tenemos un periodo sensorio-motor y a partir del año y medio, 18 meses, 24 meses, tenemos otro. No me deja acá, bueno, está sensorio, bueno, queda ahí. Es sensorio motor, no sé si es porque tiene un acento, acá como está tan chiquitita la letra no me alcanzo, no, es porque no lo toma, no reconoce la palabra. Bueno, si yo pienso en el periodo de 1 a 3, yo tengo que decir que es sensorio motor hasta 18 meses, y que a partir de los 18 meses empieza el que antes, cuando estuvieron explicando, nos dijo, me parece que había sido un abuelo, no sé quién de ustedes, es preoperatorio, que es el pensamiento simbólico, preoperatorio o simbólico. Entonces,
¿Van entendiendo cómo se completa el trabajo práctico de síntesis o no? Sí, sí, completamente. Yo no lo había empezado todavía. Sí, Bueno, Sí, sí. ahora ahora, sí. bien, se completa así. Y entonces, ¿estamos haciendo un resumen? No, el trabajo práctico de síntesis no es un resumen. El trabajo práctico de síntesis es encontrar la palabra clave que a mí me permite rescatar la información que yo tengo que saber de ese periodo. Si yo sé, yo pongo crianza ahí es porque sé a qué se refieren esos juegos. Si yo acá, ¿qué tengo que poner? Acá también, crianza. ¿Sí? Copiar, acá tengo que poner crianza. En cambio acá, que hoy dijimos, ¿cómo se llaman los juegos de 3 a 5? El oso dormilón, el pato ñato, Sí, ¿cómo se llaman? simbólicos. Juegos, sí, simbólicos, bien, pueden ser juegos simbólicos, pero si pensamos desde los juegos motores, son juegos de organización simple, ¿sí? El patoñato y también pueden ser juegos simbólicos o juegos motores, pero fundamentalmente los que se juegan en este momento desde el campo de la actividad física y del deporte son juegos de organización simple, que no sé por qué me queda acá, no, porque tengo espacio doble, ya está, listo. Ahí, ven que les vaya quedando así, sáquenle los espacios, sáquenle los interlineados para que les vaya quedando la posibilidad de tenerlo organizado solo en una carilla y tener toda la información allí. Entonces, juegos de organización simple también pueden ser simbólicos, ¿sí? Juegos simbólicos, pero fundamentalmente juegos de organización simple. Bien, ¿qué pasa con la percepción? Acá seguimos con el pensamiento preoperatorio, ¿no? De 3 a 5 seguimos con el pensamiento preoperatorio. ¿Qué pasa con el procesamiento de la información de 3 a 5? ¿Dónde dijimos que está el acento? Nos quedan La 5 minutos. percepción. Dijimos, En la Bien, en percepción, la ¿no era? percepción, excelente, percepción. Ahí está, muy bien. Y nos falta acá completar. ¿Qué pasa con la afectividad de 3 a 5? ¿En qué periodo está? En el egocentrismo. Egocentrismo. Muy bien, bingo, en el egocentrismo. Y nos falta poner características generales. Por ejemplo, yo como características generales pondría el nombre del periodo, ¿sí? De 3 a 5 pondría Es que, adquisición de... ¿Cómo? no, sorry, mala mía. Y yo pondría adquisición de habilidades, ¿sí? Así, algo muy simple. Busquen el título del periodo en general, nos permite poner alguna, o por ejemplo acá, adquisición de nociones perceptivas. No sé por qué me sale con color, ¿eh? Adquisición de nociones perceptivas. Algo que caracterice, que sea lo más importante como característica general, lo más importante de ese periodo. Bien, vamos a Orientación la... espacial, puede ser. Pero orientación espacial sería un tipo de Un noción tipo. perceptiva. En Oh, cambio, ok. cuando vos decís adquisición de nociones perceptivas, estás metiendo Ya el es un esquema, todo. es un todo, claro, en realidad estás hablando del todo, de espacio, tiempo, del esquema corporal, de todo. ¿M? Joya. Bien, vamos acá rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. No ponen nada en el primero, en el segundo. ¿Hay crecimiento? Sí. Sí. Pico, primer pico de crecimiento de 1 a 3. ¿Qué pasa con la maduración? ¿Hay maduración? Sí. ¿Hay mielinización? Sí, acá hay Ujú. mielinización, acá hay mielinización y acá hay mielinización de la subcorteza. Crecimiento, acá hay pico de crecimiento y acá hay crecimiento regular de 3 a 5. ¿Qué pasa con las capacidades condicionales? En todas van a poner poco desarrolladas, poco desarrolladas, poco desarrolladas, poco desarrolladas. En cambio de las coordinativas van a poner poco desarrolladas, mejora la capacidad de acoplamiento. ¿Mm?
¿Qué van a poner con las habilidades motrices? Primero, conductas voluntarias, ¿sí? Postura, prensión y marcha. ¿Qué van a poner de 1 a 3? Adquisición de las habilidades motrices generales. ¿Qué van a poner de 3 a 5? Mejora de las habilidades motrices generales. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo lo van a ir completando así con esas palabras claves. Para cerrar, el 20 a las 8 de la mañana, parcial, escrito, presencial en Piñeiro. A las 10 de la mañana, taller. Todos obligatorio en Piñeiro, nos quedamos hasta las 12 del mediodía. Si mientras que están estudiando les surge alguna duda, se consultan entre ustedes y escriben en el foro. ¿Mm? Y recuerden que el parcial es hasta 5 años. En la clase siguiente al parcial vamos a repasar de 6 a 8 y ya vamos a empezar de 9 a 11. Probablemente la última clase de octubre va a ser nuevamente virtual. Si tienen alguna duda, acuérdense que están los videos. Yo los de la semana pasada no los subí, pero esta semana voy a subir los de la semana pasada y los de esta semana, sobre todo para los compañeros que no pudieron estar en las clases. Bien, muchísimas gracias por participar. Espero que vengan, convenzan a los compañeros que vengan a rendir el parcial, vengan, aunque estén inseguros, vengan, porque si no vienen al primer parcial y después tienen que recuperar o tienen algún problema, ya perdieron una chance. Bien, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar antes de que nos despidamos? Profe, ¿puede sí, ser el cuadro, por Sí, favor? sí, perdón, sí, Noelia. no, no, mi tema, o sea, a las 8 tengo que estar ahí. Sí, En mi caso, sí, yo no, generalmente llego más tarde. Noelia, tenés que hacer ese día, pedirle que alguien te ayude, porque lo más tarde que llegás son minutos que se te restan al parcial. Tratá de Está llegar, bien, ver bueno, si conseguís que alguien te ayude. Yo no te digo que llegues a las sí, 8, pero si vos llegás a las 9 de la mañana no vas a poder rendir el parcial porque sí, no te va a alcanzar el tiempo. perfecto, ok, Entonces, era eso, ese gracias. día como excepción, pedile a alguien que te ayude, ¿eh? Dale, gracias. O dejar a la nena antes en el jardín, pedir de dejarla un ratito antes para llegar lo antes, o sea, menos tiempo más tarde, menos tiempo del examen, porque no te puedo dar un horario especial para Claro, vos. ¿Eh? dale, ok. Fíjate. ¿Los demás, alguna consulta? No, yo le decía De con... momento no, profe. Bueno, Ah. dejo de